Hola, ¿cómo están? Nuevamente comunicándonos, ¿no? Como siempre. Bueno, hoy empezamos con una frase que la vi en un texto de Hoyo. Chiquita esa, ¿eh? Dice, donde uno está es siempre el inicio, el comienzo. Es por eso que la vida es tan bella, tan joven, tan virgen. Muy lindo, ¿eh? Aparte de lo poético del texto, el sentido que tiene, ¿no? De que todo momento es el comienzo de algo, ¿no? Me hace acordar desde otro ángulo, Jodorowsky cuando dice que el fracaso no existe, es simplemente un cambio de camino, un cambio de ruta. Bueno, yo hoy traje un tema, quería desarrollar, digamos, algo que está ligado a una pregunta que muchas veces me hacen, que consiste en querer saber cómo es el tema, qué es lo que yo ofrezco, qué es la terapia que yo planteo, en qué consiste, o en qué se basa, digamos, ¿no es cierto? Y por supuesto que tiene una pata, como decimos, son tres patas el programa, ¿no es cierto? La filosofía, la poesía y la medicina. Y entonces es importante de repente tener una visión global de cómo encaramos la cosa, qué es para mí o para el enfoque que hago, el concepto de estar enfermo, qué es el concepto de salud. ¿Hay una alta? ¿Alguna vez se le dice al paciente, ya está, terminamos, usted está de alta, está bien? Sí, claro que lo hay. A diferencia de otras técnicas o de otros enfoques, donde se apoyan en la lectura del conflicto a través del inconsciente, y eso es interminable. Entonces la cosa es como que si no tuviera fin, no se plantea un tratamiento para curar. Eso es otra cosa. Acá el concepto de alguna manera es ese, de que la persona recupere la posibilidad de manejarse por sí mismo, que no necesite, digamos, tener que necesitar ayuda o no poder manejarse. Entonces hay varias cosas, una es esa, después otra es el enfoque con respecto a cómo vemos el universo, la vida, cómo se inserta el ser humano en eso y qué tiene que ver eso con la salud, con la enfermedad, ¿no? Y después cómo estamos viviendo, ya más actualizado acá, el presente, qué nos pasa, cómo nos manejamos en este momento y los cambios que se pueden ir haciendo. Bueno, digamos, y después vamos a ir sobre esa base, porque esto aparte no es así que surge accidentalmente, ¿no? Como comentaban en la charla con Pablo, en la última reunión que hicimos, que fue acá en el auditorio, surgieron varios comentarios y en una parte había una persona que le interesaba que en ese momento que yo estaba hablando de diferentes cosas desarrollara este aspecto, el tema de cómo es el enfoque terapéutico. Entonces empecé, por supuesto, planteándolo en base al momento que estamos viviendo. Y bueno, traje el material, el texto. Entonces quería hoy desarrollar eso, en este viernes hoy, trabajar esto, para que quede claro más o menos cómo es lo que hago, ¿no es cierto? Y cómo son los resultados de alguna manera. Eso como primera parte. Después sí vamos a tocar algunos otros temas, siempre ligados al sentimiento, a la importancia de sentirnos enteros, de ser sinceros, de ser auténticos, ¿no? Que esa es la base, esa es la energía básica, la energía del amor y la energía de la verdad, de la autenticidad. Con eso estamos vibrando en una frecuencia que casi nunca lo hacemos, siempre estamos muy disociados. Bueno, entonces el trabajo lo voy a leer y está bastante bien armadito. Cualquier cosa le vamos poniendo ejemplos, lo vamos agregando. Y ustedes, por supuesto, pueden comentar y si hace falta hacer alguna pregunta o algo, no hay ningún problema. Bueno, el trabajo es así. Dice, en una hora tan loca, tan alienante como es la que estamos viviendo, en una circunstancia donde el egoísmo,
¿no es cierto? El utilitarismo, la violencia y hasta la muerte han tomado características habituales de todos los días. Es necesario replantear en todos los ámbitos, en todos, y más en el de la salud y la enfermedad, un enfoque que pueda rescatar la condición humana. Hemos perdido las condiciones de personas, de seres humanos. Los valores se han destruido y entonces el utilitarismo, el dinero, la cosa material y todo eso está totalmente el único objetivo. Entonces tenemos que recuperar la condición humana, ese otro como yo que necesita ayuda. Si observamos nuestros hábitos de vida, nuestra cotidianeidad, nos encontramos transformados en pseudo-unidades que somos, digo pseudo porque no somos auténticos, ¿no? Que estamos programados, parecemos como robots, condicionados totalmente a una vida que se repite todos los días igual, ¿no? Una vida rutinaria, repetida, mediocre, donde el significado del por qué, el para qué y el cómo vivimos desaparece, está ausente. Pensamiento, sentimiento, lenguaje y acción se contraponen, ¿no? Produciendo un todo incoherente donde se piensa lo que no se dice lo que no se siente lo que no se hace lo que no se piensa. Y entonces todo esto nos va partiendo en pedacitos, nos va fragmentando. De ahí empieza a originarse los conflictos. Cuando no somos auténticamente nosotros mismos, ¿no? Toda esta situación no es casual. Está generada todo por un sistema y una cultura donde el tener reemplaza al ser, no importa cómo somos, lo importante es que tengamos, y sobre eso gira toda la existencia cotidiana, ¿no? Entonces la cantidad reemplaza la calidad, ¿no? Hay la búsqueda de metas, de éxitos, todo siempre afuera de uno, lo lleva una actitud competitiva, ¿no? Y a eso se le suma el tremendo desarrollo tecnológico, y estas cosas que vamos conquistando con la tecnología resultan imprescindibles y nos van dejando a nosotros afuera. El objeto es más importante que nosotros, ¿no? Siempre, entonces vamos perdiendo capacidad de respuesta, nos vamos atrofiando, ¿no? Cuando más natural es la existencia del ser humano, más se contacta con la naturaleza, con sus necesidades básicas. Pero cuando más estamos llenos de objetos de la sociedad de consumo, eso es lo más importante, lo que podemos obtener y tener. Entonces nuestra capacidad, nuestro organismo, nuestro cuerpo, que está preparado para todo, es completo, se va atrofiando, ¿no? Entonces siempre eludimos las cosas, ¿no? A veces tomamos algo para sacarnos rápidamente una molestia, un dolor, o mentir, porque nos permite eludir la responsabilidad. Entonces el hombre actual, condicionado por el miedo, los mandatos. Cuando digo los mandatos son las cosas que se van incorporando desde chicos, ¿no es cierto? Eso no, esto aquello, esto sí, si haces esto bien y si no, no. Entonces todas esas cosas van formando nuestras creencias. Y vamos teniendo posturas, hábitos que nos van volviendo menos originales, menos reactivos, somos más bien pasivos, nos vamos adaptando Casualmente venía hablando en un taxi para acá y comentamos el aumento de la tarifa de taxi que va a ser a partir del domingo. Y bueno, y en un momento determinado hablamos de que, bueno, ya está, es otra cosa más que aumenta, nos vamos adaptando a todo. Se paga esto, bueno, se pagará lo otro. Eso es una mínima, dato como para hablar de lo que yo estoy diciendo, en todos los ámbitos, en el trabajo, en la relación con los vecinos, con la familia, con los amigos. No surgen cosas originales, cambios, todo es como una cosa de sometimiento y de repetir lo mismo, ¿no? ¿Y por qué se hace eso? ¿Por qué nos ponemos en esa situación? Para ser aceptados. Para ser aceptado. El ser humano se bloquea y empieza a pensar que no puede, que eso no es para mí. Entonces, se va oponiendo al instinto, a esa cosa vital del ser humano, se le opone el medio que le plantea que no, y se va generando un modelo que no nos damos cuenta, pero que después empieza a ser lo normal, entre comillas, ¿no?
lo que convencionalmente se ha determinado como que tiene que ser así, que es conveniente, que es tradicional, que no es peligroso. Y entonces vamos viviendo de esa manera. No nos arriesgamos, qué sé yo, la grandeza, los sentimientos profundos, las cosas importantes son para otros, para personas, para elegidos, no para nosotros. Nosotros tenemos que ir moderados, sin ruido, si es posible sin equivocarse, todo tiene que ser más o menos así. Tranquilidad, orden, límites precisos, definiciones exactas, instituciones en lugar de personas. Y entonces sobre eso apunta mucho también el enfoque que yo hago, ¿no es cierto? El enfoque terapéutico. Entonces, ¿cómo lo entiendo al accionar terapéutico? Como una actitud activa. Activa quiere decir, el terapeuta no se puede quedar solamente escuchando el problema del paciente en ese momento, sino tener una actitud activa. Escucharlo sí, entenderlo, diagnosticarlo, pero después tiene que activar la cosa en el sentido de ir marcando situaciones para que la persona empiece a tener sus cambios, ¿no? Entonces, el accionar terapéutico tiene que ser una actitud activa del terapeuta, de compromiso vital, o sea, con la vida, para conmigo mismo y con mis pacientes. Un modelo vivencial lúcido que permita que nos demos cuenta, tomar conciencia de las limitaciones de todos los días, ir trabajando desde lo sano. ¿Qué quiere decir esto? No desde lo que trae el paciente para que le saque el síntoma sino para que él pueda cambiar como persona y evolucionar, ser mejor persona. La enfermedad es una forma, o el conflicto, vamos a llamarlo así, es una oportunidad extraordinaria que nos permite darnos cuenta y cambiar, ser mejores. Trabajando desde lo sano, desde ese potencial que tenemos adentro, en el aquí y ahora, se va produciendo el tema del cambio, de la curación, en función de un cambio real, de una actitud distinta frente a la vida. Es como pegar un salto. Soy otro, tomo las cosas de otra manera. Me veo y me ven distinto. Hago lo que siento, puedo comprender. Decía Albert Camus, el filósofo francés, escritor, aquello que un hombre cree verdadero tiene que regir su acción, tiene que ser el mismo. Por eso, como terapeuta, tengo en cuenta una concepción de energía y de vínculo del prójimo, en permanente movimiento. Nada es, sino que va siendo, todo va cambiando, desde la célula hasta nuestras emociones. Esto implica un modelo, un paradigma distinto, en lugar del que teníamos siempre, que era lógico, lineal, racional. Esto me lleva a esto y esto otro me lleva a lo otro, y por lo tanto si hago así voy a tener aquello. Y después nos damos cuenta que no es así, porque la vida es imprevisible, las cosas no son, si yo hago esto voy a tener esto, como si fuera matemática. Entonces se cambia por otro concepto, que no es tan lineal, es circular, es abierto, es imprevisible. Donde a partir de la física no hay un observador que esté separado de lo que está observando. Las cosas se influencian unas con otras, todo está unido. El universo influye en mí y yo influyo en el universo. No hay nada seguro, pero todo es posible. Las probabilidades son infinitas. Al trabajar sobre lo sano y no sobre el conflicto, pierde fuerza. Después de un tiempo el paciente dice, estoy mejor. Muchos me lo dicen, pero me llama la atención que hace mucho no hablamos del motivo por el que yo vine. Claro, porque el motivo por el cual vino, esa es la trampa. Si él digamos, aparece así como tantos años está con su problema, es porque no lo quiere, hay una parte de él que no lo quiere sacar, lo sigue teniendo. Entonces, si uno destaca lo sano de él, no trabajar sobre lo que él trae, se va al otro, va perdiendo fuerza. Entonces, por ese camino, alguien que viene sufriendo, bloqueado en todas sus áreas, viviendo en el pasado, se vuelve de pronto operativo, satisfactorio, eficiente, se da cuenta de sus cambios reales en el presente, en el aquí y ahora, comprendiendo que las cosas no van a cambiar.
sino que él debe cambiar, aprendiendo a manejarse solo, a autorregularse. Todo lo que era pasado, lo histórico, al no estar más presente, causando sufrimiento, vuelve a su condición de pasado. Para eso, el terapeuta, el trabajo debe utilizar las herramientas que dispone para cada persona. O sea, no hay un tratamiento igual para todo el mundo, sino que cada persona es única. Y entonces es como un traje a medida. La técnica para ayudarlo y para que se maneje mejor tiene que ser adecuada a esa persona. Y entonces ahí no hay solamente los conocimientos científicos, sino fundamentalmente el arte, la sensibilidad, la condición, la creatividad. No es un enfermo, es una persona en crisis. Y yo no soy un profesional técnico solamente, sino una persona como él, a quien ayudo desde mi propio modelo existencial, desde mis conflictos, desde mi manera de vivir. Por eso el hecho terapéutico constituye un acto de amor, y no puede no serlo, diferenciándose de los otros tipos de amor en sus fines. ¿Cuál es el objetivo? La curación, la ayuda, que la persona pueda sentirse mejor. O sea, que no es indiferente, no es un cliente. Si bien es mi trabajo por el cual yo trabajo y tengo que cobrar para poder vivir, no es el objetivo ese central. Uno se siente compenetrado, los dos formamos una unidad. Y entonces, digamos que cuando las cosas van bien, no solo yo también me alegro, yo no soy indiferente a lo que le pasa al paciente. Cuando está mal, vemos la forma de resolverlo. Y casi siempre después del tratamiento, cuando termina, generalmente yo termino, somos amigos. Con la mayoría de mis pacientes queda un vínculo, por supuesto no de trato diario ni de todos los días, pero sí una relación profunda, sentida, compartida. Uno está involucrado en eso. Y esas relaciones duran años. A veces me mandan saludos, sobre todo esa fecha como el Día del Amigo, el Día del Médico y esas cosas. Dentro de todo el arsenal de las herramientas terapéuticas que dispongo, ¿no? Uso de acuerdo al paciente, como decíamos recién, y al momento, lo que sea útil para ir ayudando a la persona, ¿no? Por ejemplo, decíamos, los desbloqueos. ¿Qué son los bloqueos? Son como nudos que la persona tiene y que no puede desatar, que no puede ser libre, no puede elegir lo que quiere hacer, lo que tiene ganas, lo que desea, no. Está condicionado, porque desde muy chico se le enseñó que eso no, que esto tampoco y aquello menos. Y entonces el problema fundamental es que cree que eso es así, que él no puede, que no está en condiciones de disfrutar, de ser feliz, de vivir, de enamorarse, de dar y de recibir amor. Entonces es importante que se sienta así, que pueda soltarse. Después se usan dramatizaciones a veces, por ejemplo como en el teatro, ¿no? La persona enfrenta el conflicto, supongamos con algún familiar, con su pareja, y hace diálogos frente a una silla que está vacía, pero que él se imagina y se va trabajando como en el teatro, como que ahí hay alguien que es esa persona y puede tomar y ocupar el lugar de esa persona y después volver a la de él. Se van creando diálogos que ayudan muchísimo. Después visualizaciones, cerrar los ojos e imaginarse situaciones, o algunas visualizaciones de cosas que fueron reales, escenas que han sido muy fuertes en algún momento, volverlas a traer. Y a lo mejor eso pasó cuando tenía 12 años y todavía lo tiene fresco. Y entonces de repente, la persona ahora tiene 40 y vuelve. Yo lo voy guiando, vuelve a ese momento donde él se sintió así muy mal. Pero vuelve ahora él, aquí ahora, con los 40 años, no con los 12 que tenía en ese momento. Y se mete en esa situación. Se imagina que se mete en esa situación y lo ayuda a él cuando era chiquito, a ese pibe de 12 años. Lo ayuda, lo saca de esa situación, le aconseja. Ahora él tiene 40, ahora es otra cosa.
Y bueno, todas esas situaciones que se pueden trabajar de alguna forma o de otra, van como podríamos decir, llenando esos agujeros que quedaron, esas cosas que no se pudieron arreglar. Se empieza a juntar todo y a hacer una unidad. El pasado vuelve a ser pasado y empezamos a vivir el presente. Entonces todo cambia, esos miedos que teníamos, ¿no? Y se va conectando uno con lo que le tenía miedo cuando era chico, y después también queda ese miedo. Entonces aparece el comprender, ahí aparece el comprender. Entonces no era tanto como yo pensaba, no era tanto. Y entonces empieza el darse cuenta, ahora entiendo. Esos fantasmas que a mí me asustaban tanto, ya no me asustan, son criaturas. Eso que yo tenía miedo, esos padres terribles, que fueron niños también, y que también necesitaron amor como yo. La madre que no es la que tendría que haber sido, que no fue otra. Bueno, no, es la señora que a uno le tocó como mamá y que hizo lo que pudo, y que también fue hija, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay mitos. Los mitos son creencias que se van formando, que no son realidad, pero que sí generan, tienen mucha influencia y mucho peso en lo que debe ser un símbolo. Por eso se llama un mito. Por ejemplo, la madre es un símbolo importantísimo del amor, es una figura fundamental en la crianza, en el desarrollo del niño. Es el amor que nunca se termina, que siempre está para cuando uno lo necesite. Pero eso a veces no se puede hacer tan fácilmente. Hay mujeres que, por más que quieren poner la mejor buena voluntad, no pueden asumir esa función, porque ellos también, a esa señora le ha faltado cariño. Entonces no puede ser la madre ejemplar, es la que puede, hace lo que puede. Es un ser humano, no es nada extraordinario. Entonces es eso, el amor hacia eso, somos todos criaturas, todos necesitamos amor. Entonces hizo lo que pudo y también pasó por todas las circunstancias. Entonces deja de ser la mamá que para mí tendría que decir y pasa a ser realidad. Es como es. Como mito es una fantasía. Como realidad, como persona, es parte de mi existencia. En fin, todas estas cosas se va humanizando la terapia, va haciendo de otra manera. No es que hay que corregir cosas y buscar culpables, nada que ver. Son malos entendidos. Más allá de estos malos entendidos y de los desencuentros, todo eso que nos sostiene, el tejido que nos sostiene, que nos une, que a veces nos duele y otras veces nos maravilla, que nos enferma cuando está ausente y nos devuelve el sentido de la vida cuando nos circula, es el amor. Nada menos que eso. A él dedico mi trabajo diario como médico y mi capacidad de soñar como poeta. Todo esto, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero en la charla, en el comentario sobre el enfoque terapéutico, siempre yo hablo de lo mismo, de recuperar lo esencial, la condición humana, ¿no es cierto? Somos personas, y somos criaturas humanas que en este vasto universo, ¿no? Somos fantásticos, porque no es que somos nada, desde el punto de vista de la pequeño, casi no existimos, somos todo el planeta Tierra, toda la Vía Láctea inclusive es muy pequeña, todo nuestro sistema solar. Pero así todo, tan chiquitito que no existimos en esas dimensiones. Sin embargo, tenemos esa fuerza, ese potencial. Estamos hechos, como siempre digo, de las mismas sustancias que las estrellas. Y el amor es lo que une, es lo que liga, es la conciencia de unidad que tenemos. El amor es un sentimiento, y por lo tanto, lo que yo quería comentar ahora es la importancia del sentimiento, como un elemento auténtico, como una manifestación casi visceral, ¿no?, en la comunicación. Fundamental, es lo que vibra. La palabra sin sentimiento es hueca, no transporta nada. Acuérdense siempre que
En algún momento comentábamos que la palabra no es la carta, la palabra es el cartero. La carta es el contenido de la palabra, es lo que lleva, y eso está en el sentimiento, en la vibración, en la forma como se dice y cómo llega. Entonces, este es muy importante, sobre todo en esto de la comunicación. Y esto, la fuerza vibrante, como dije yo, es una vibración. Esa fuerza vibrante conmueve. Si ustedes la doblan a la palabra sería se mueve con. Cuando uno se comunica con sentimiento, con emoción, se mueve, hay un movimiento. Pero no es perceptible, ¿no es cierto? Eso el doctor Condon de la Universidad, no sé si de Boston, donde planteó un estudio que yo ya lo he mencionado en otros programas acá, que él fue filmando con una cámara, pero con cortes así que iba haciendo en décimas de segundo. Entonces registró movimientos cuando una persona está hablando con otra, como si en el momento que dice, vamos a suponer, agua, cuando está diciendo la primera A, no se da cuenta, pero es un pequeño movimiento con el mentón hacia un lado, muy leve. Después cuando dice la G ya va, y todo eso lo fue descomponiendo en distintas imágenes, lo filmó. Le llevó muchísimo tiempo, a veces le llevó meses de filmación para desarrollar una escena de segundos, pero se puede apreciar después que hay como un movimiento. O sea, se mueve el cuerpo también cuando uno habla, y entonces eso no fue nada, eso ya lo había asombrado, pero lo que más lo asombró fue cuando empezó a filmar al que escuchaba. Y resulta que el que escuchaba se movía a la par del que hablaba, y cuando el que hablaba paraba, el que escuchaba también paraba el movimiento. Es una danza en realidad, es como una danza, como un baile, ¿no? Nos estamos comunicando de esa manera. Entonces, ¿cómo no va a tener importancia el sentimiento? Modifica todo. Todo lo que uno cree o piensa o razona, y todo se vuelve a reacomodar. Aparece un orden que no era lógico, pero sí verdadero. Es el corazón el que habla. Es la vida que vuelve a latir. Todo el fuego del discurso, de la pelea, de la discusión, del conflicto, se vuelve tibio, no destruye, no quema. Perdón, dando un poco de alergia. Detrás de las diferencias, de cuando se discute, por ejemplo, y más allá del desencuentro, la verdad del sentimiento nos confirma y nos devuelve nuestra condición humana. Yo lo había planteado esto en el ejemplo de una pareja que había consultado, que durante la entrevista discutieron, pero fuerte, ¿no? Casi llegaron a una ruptura. En confesiones fuertes de rechazo y de poco cuidado con el otro, y después hasta un reencuentro. Al final se pudieron poner bien. La misma energía generada en el fragor de la lucha, la discusión, de los reproches, en la fuerza y el enojo, y el fuego del enojo, porque el otro no entendía y lo separaba, y era así. Ese enojo, esa furia, esa violencia, ese sentimiento que quemaba, era la prueba concreta que no había indiferencia. Ese es el problema, la indiferencia, cuando todo es frío y nadie siente nada. En cambio el enojo, y entonces eso decía que no era indiferencia, que todo el dolor y las heridas causadas, ese exceso, que los lastimaba, era amor, aunque todos no lo puedan creer, era amor. Se preocupaban uno por el otro, se importaban, no eran indiferentes. Por eso se enojaban. Alguno decía, a nivel más, popular o con una expresión distinta, se calentaban, no estaban fríos, se enojaban, porque se importaban. Uno lo quería al otro y el otro también, y le molestaba que fuera distinto. Discutieron, pelearon, hasta que la misma escena, la misma situación, se volvió ridícula. Se vieron exagerados, y uno de los dos rió.
se sonrió, y lo que era angustia, dolor y pérdida se transmutó al comprender, al darse cuenta que habían dejado salir lo que sentían, lo verdadero, ese enojo, que si no se hubiera manifestado no habría sucedido el reencuentro. Dejaron hablar al corazón y lo absurdo se volvió coherente. O sea, que eso es lo importante, que haya sentimiento, que haya vibración, porque eso somos seres vivos, no hay que olvidarse siempre eso, pertenecemos a la biología, como los animales, como las plantas. Entonces no somos seres intelectuales de cerebro solamente, al contrario. Entonces estamos vivos porque respiramos, no porque pensamos. Es así. Bueno, y lo mismo pasa cuando nos conectamos con las cosas que sentimos. Muy importante. Y la vibración es la base de la vida, es el concepto de los seres vivos. Todos los seres vivos son seres vibrantes. Y no solo en la palabra, como dijimos recién, en el enojo y todo. Está en todo, en el tocar, en el mirar, hasta en el silencio está la vibración. Cuando uno está en silencio, pero vibrando, sintiendo cosas. Ese es el lenguaje del corazón. Ese es el que nos une, el que no necesita traducción racional. Porque ese es lo que le da sentido a la existencia. Y nos une con el universo. Somos una sola red. Siempre decimos eso. No estamos en la red, somos la red. Y por eso tenemos acceso, más allá de las distancias y los tiempos, a mundos lejanos y desconocidos, que aunque todavía no los conocemos, los presentimos, percibimos su presencia, porque estamos vibrando con ellos. La vibración, importantísimo. Sea lo que sea, sentimiento, palabra, actitud, la vibración, la autenticidad, la verdad, la coherencia, la sinceridad. Eso constituye su fuerza. No hay viento, ni tormenta, ni muros que lo resistan, ni mares que lo apaguen. Es la esencia del amor y la transformación. Trasciende el tiempo y el espacio y no termina con la muerte. Esos son los elementos esenciales, las vibraciones. La libertad, el amor, la verdad, la autenticidad, la belleza. Todo eso está en la raíz de la creación. Por eso son esenciales. Y hay que aceptarlas como son, no se pueden analizar o desmenuzar. ¿Por qué lo amo? ¿Por qué me ama? ¿Por qué siento esto? No hay un porqué, es así. Esto es la esencia divina, va más allá de lo racional. No se puede pensar ni explicar, solamente sentir y vibrar con ella. O sea, reunirse con ella, con la belleza, recuperar todo lo que habíamos perdido. Entonces, eso es lo que quería transmitir un poquito también, el concepto ese de vida, de vibración, de latido. Esto es lo que yo ayer hablaba no sé por qué dije ayer, hace un rato con Pablo, cuando en un momento determinado yo le decía que yo sentía a través y sobre todo los últimos encuentros que hice y todo, que estamos formando entre todos, yo por ahí con las charlas y los otros aportando cosas, los oyentes y las personas que yo atiendo y los amigos, aportando cosas, integrándonos cada vez más en la misma idea, en la misma intención, con las mismas ganas de hacer cosas. Entonces estamos haciendo una criatura nueva, es como un ser vivo el programa, empieza a tener vida propia, a tener latidos. Y entonces ya cada vez es mayor la gana de juntarnos, ¿no? De buscar un lugar para juntarnos, para mirarnos, para hablar, ¿no? En fin, este es el plan para este mes o el mes que viene. Ya voy a empezar a llamar y vamos a empezar a juntarnos, porque es muy importante eso, estamos vibrando en la misma frecuencia, ese es el sentido. Me pone muy contento, por otro lado, como digo siempre, me llena de responsabilidad y de ganas de hacer cosas. Ese es lo intuitivo, lo que se siente, ¿no es cierto? Dice Einstein, el conocimiento intuitivo es un regalo sagrado. El racional
es su fiel sirviente. Vivimos en una cultura que venera al sirviente y se olvida del regalo. Muy lindo. Bueno, vamos ahí. Ya se está haciendo, no, todavía falta, viene. Decía por el tema ese de las poesías, porque usted sabe que siempre terminamos con la poesía, ¿no? Porque es una forma donde se juntan todo, ¿no? La autenticidad, la vibración, el amor, la trascendencia, la síntesis. Un poema en muy pocas palabras dice más que un tratado de un libro, por ejemplo, qué sé yo. Hay cosas que no se pueden explicar y de eso se ocupa la poesía. Hacer visible lo invisible, que las cosas empiecen a ser vistas con otros ojos. Eso no se puede leer con el cerebro, únicamente con el corazón. Bueno, a ver un poco, vamos a ver. Vamos a empezar con alguna y después vemos si hay que agregar alguna otra cosa. Hay algo también para agregar, pero yo creo que me gustaría, mientras voy buscando acá algún poemita para leer, que quiera llamar, que llame. Que podamos compartir algo, ¿no? ¿Qué están sintiendo? ¿Qué les produce todo esto que estamos hablando? Es muy lindo, es muy lindo. Bueno. Este poema que voy a leer es voy a decir un poco cómo fue. Una tarde yo había ido, no hace mucho, hará unos años, también, no, tampoco es reciente, pero bueno, había ido al barrio donde yo nací, donde vivía, cuando era chico y después de joven. Y entonces me senté ahí en un bar a tomar un café, y entonces veía salir los chicos del colegio. Eran la hora de la tarde, cuando salen del turno tarde. Y salen, qué sé yo, cantando, riéndose, corriendo, empujándose. Toda esa cosa del niño y de la belleza que tiene lo lúdico. Y esta cosa así de inocencia, ¿no? Y de trascendencia. Entonces, en ese momento, no era muy difícil imaginarse que cuando yo era chico hacía lo mismo que lo que hacían ahora. O sea, me venían a buscar o salía corriendo, iba para mi casa. Entonces me surgió la palabra ahora. ¿Por qué? Porque yo estaba en ese momento viendo esa escena. Pero esa escena no era nada más que la repetición, qué sé yo, a través del tiempo, de algo que era igual que esto, que este momento. Entonces se me ocurrió escribir este poema que se llama Ahora. Y son todos interrogantes, son preguntas, ¿no? Y por eso me gusta, porque tiene que ver con abrir la mente, con dejar que todo vaya, son semillitas cada verso del poema, como para ir abriendo cada vez más esta posibilidad de entender, ¿no? De comprender. Ahora, esta escena, infinitamente repetida, ¿es acaso el ahora? ¿Qué leve matiz singulariza este instante quizá ya sucedido? ¿Soy yo el que estoy siendo? ¿O el que hace y deshace sin haberlo previsto similares proyectos, repetidos destinos? ¿Será mi forma actual la consolidación en el tiempo de sucesivos momentos iguales? ¿Hubo algún gesto precursor, algún comienzo vivido y olvidado? ¿Qué hecho o sentimiento detiene lo incesante coagulando la forma, generando el presente? ¿Es lo nuevo lo viejo? ¿Es lo externo lo interno? ¿Es lo visible acaso solo precipitación de lo invisible? Como ven, todas preguntas que son muy válidas, porque cuando nosotros no nos hacemos esas preguntas, no profundizamos un poco, no nos asombramos con la vida, le perdemos el sabor a la vida. La vida se transforma en algo trivial o rutinario y ya no tiene sentido. Me parece que somos más de lo que creemos y podemos desarrollar mucho más cosas.
Bueno, vamos despacito con otro. Esto se refiere, ¿no es cierto?, a cómo uno, uno está en un determinado lugar, ¿no es cierto?, y empieza a sentir que ese es el lugar de uno. No porque sea propietario ni nada por el estilo, no por un concepto de posesión, sino de identificación. O sea, hay lugares que uno se siente más cómodo que otro, o donde uno siente que lo están esperando a veces. Y bueno, se da esa situación. Entonces, este poema se llama Lugar. Y dice: en mi azaroso caminar hallé esta esquina. Qué suerte de fenómenos confluyen. Mi sola detención precipita el presente, juntando los hechos. Infinitos protagonismos dibujan mi existencia. Todo se condensa hasta el agobio y solamente mis pasos venideros aliviarán mi tiempo y mis espacios. Aquello tan lejano es próximo, y en este transcurrir me reconozco. Soy este lugar. Sembraré en él mis futuros sueños. O sea, hay toda una identificación entre el transcurrir, el vivir, este protagonismo que tenemos, ¿no?, en este espacio-tiempo. Bueno, se confluye y se une al lugar. El lugar soy yo soy y él, y el lugar soy yo y él también, y yo soy él. En fin, es como un paisaje, ¿no?, un lugar. Bueno, esto aparte tiene que ver, como una especie de forma de vivir las cosas. Uno puede pasar rápido por delante de todas las cosas, puede apenas mirarlas, puede ir directamente a donde quiere ir, nada más, donde su cerebro le dice que tiene que ir. Pero entonces el camino no lo valora. Él quiere llegar a donde tiene que llegar, el objetivo, el punto donde tengo que ir, lo demás no importa. Y precisamente lo más importante es el camino. Es eso que vamos recorriendo todos los días o en diferentes momentos. Y no nos damos cuenta. Pensamos que siempre tenemos que ir. Hay gente que va rapidísimo y ni mira nada, va directamente ahí, tenía que ir ahí a la hora tal y qué sé yo. Y todo. Y no vemos lo que está alrededor nuestro. No vemos las cosas que nos están pasando y que están ahí. Entonces, bueno, eso también es importante, cambiar la actitud, tener una mirada más amplia, y una actitud de no ir tan rápido, de poder ir saboreando el camino, ¿no es cierto? Esa sería un poco la cosa. Bueno, vamos a seguir con algunos otros. Otro que también tiene que ver con los interrogantes. Hay parte de mi poesía que tiene mucho que ver también con la filosofía. Están escritos como poemas, pero son interrogantes, son búsquedas en realidad, son búsquedas. El poema se llama Maya, o Maya, se escribe, y que quiere decir ilusión. Porque en realidad, a partir del cambio del paradigma cuántico sobre la física tradicional, newtoniana, se descubrió que las cosas que nosotros vemos como concretas, como sólidas, en realidad no tienen nada de sólido, están en permanente movimiento. Partículas subatómicas y pequeñísimas se mueven a velocidades increíbles, y entonces dan la apariencia de que cuando de alguna manera se están moviendo no se ven. O sea, al revés, cuando se están moviendo producen como si fuera un plano, todas juntas. Y si se pudieran parar, habría un agujero, habría un vacío, ¿no? Si todas nuestras células del organismo, de golpe por algún mecanismo inexplicable, se pararan de golpe, seríamos invisibles. Claro. Bueno, entonces esto nos lleva al concepto de ilusión, que quiere decir Maya, que las cosas no son como las vemos, ¿no? Son de otra manera. Entonces el poema dice: huellas sucesivas de las mismas cosas, fíjense, ¿no?, de las mismas cosas. Vuelvo a leer: huellas sucesivas de las mismas cosas se acomodan en formas diferentes.
y vemos la ilusión y la creemos y hacemos cultos, símbolos y credos. ¿Y no es acaso agua y aire y fuego y tierra todo lo que queda, lo que siempre estuvo? Pero aún así, aunque cierta sea esta reducción elemental, qué matiz increíble cambia el fuego en un grito. Qué transgresión inesperada cambia el orden unívoco, generando este himno de latidos distintos. ¿Es acaso la vida ignorancia y asombro? Transformando su esencia, ¿queda solo el fenómeno? Bueno, este es un poema de hace ya unos años, pero me parece que como interrogante es fundamental, ¿no? Y le puse un epígrafe cuando lo escribí. Un epígrafe es una frasecita en la parte superior del poema, generalmente a la derecha, que dice: ¿es acaso la vida transformación de esencias? Fíjese, hablamos hace un rato de las esencias y transformación fundamentalmente. ¿Es acaso la vida transformación de esencias? Proceso y movimiento, cultura de la forma. Chao, hasta luego.